Bienvenidos a un video de la inflación. Hoy vamos a conocer y abarcar este tema. Inicialmente tenemos que definir qué es la inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado en los precios de bienes y servicios de algunos de sectores de la economía. Es decir, cuando el costo de bienes y servicios que adquirimos se está elevando prolongadamente durante un tiempo determinado. Ejemplos como nos afecta la inflación, afecta la vida cotidiana de las personas. La inflación nos afecta a todos, desde consumidores hasta empresarios. Algunos ejemplos de cómo la inflación nos afecta son el aumento del costo de la gasolina, alimentos, servicios públicos, medicamentos y otros bienes. Son servicios que necesitamos para vivir, pero cuando los precios suben, nuestros ingresos y ahorros empiezan a perder valor. A continuación, te voy a explicar los tipos de inflación. Existen dos. El primero es el de demanda y el segundo es el de costos. Iniciaremos definiendo qué es la inflación de demanda. Se produce cuando la demanda de bienes y servicios supera la oferta disponible. Esto provoca un aumento en los precios. Por otro lado, la inflación de los costos es aquella que se produce cuando los costos de producción de los bienes y servicios que se van a producir aumentan y los productores tienen que trasladar esos costos a los consumidores a través de precios más altos. En el segundo apartado tenemos las causas de la inflación, definiéndolas en cada una. La primera es la causa de inflación de demanda. La inflación de demanda, como ya te dije, se produce cuando la demanda de bienes y servicios supera la oferta disponible. Y algunas de las causas más comunes en esta inflación de demanda son el aumento del gasto del gobierno, un aumento del gasto de los consumidores, un aumento del crédito y una política expansiva monetaria. Ahora vamos a conocer las causas de la inflación de costos. La inflación de costos se produce, como ya te dije, cuando los costos de producción de bienes y servicios aumentan, y algunas de las causas más comunes son la inflación de los costos, son el aumento de los precios de las materias primas, un aumento de salarios, aumento en los insumos o un aumento en los impuestos o los aranceles de dichos productos, porque a veces necesitamos importar algún material para la producción de un producto. En el último apartado tenemos los efectos de la inflación. El primer efecto que se aprecia es en el poder adquisitivo de las personas. La inflación reduce el poder adquisitivo de todas las personas, ya que el dinero que se tenía pierde su valor. Es decir, que la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una cantidad fija disminuyen a lo largo del tiempo si la inflación aumenta. En el segundo apartado tenemos efectos en la economía nacional. La inflación puede tener efectos graves dentro de la economía nacional y incluye lo siguiente. Se puede reducir el crecimiento económico, la disminución del empleo y la disminución de la inversión, ya que si un país tiene una tasa de inflación bastante alta, por lo menos los productores van a considerarlo dos veces antes de contratar a alguien, y los inversores extranjeros o nacionales también van a analizar si es rentable o no invertir. Y finalmente tenemos los efectos del endeudamiento. En este la inflación puede afectar el valor real de nuestras deudas. Si una persona debe dinero a otra y la inflación está en aumento, el valor de la deuda puede reducirse o aumentar en términos reales de acuerdo a lo que se haya pactado. Esto significa que la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero o lo aumenta. Ahora que te he dejado claro qué es la inflación, te invito a que te suscribas al canal y estés pendiente de sus próximos videos.